Bueno, buenos días. Mi nombre es David Martín, soy profesor de aquí de la Universidad de Oviedo y dentro del marco del Congreso, del segundo Congreso de Sociología, habíamos pensado introducir una sesión que es esta, para reflexionar sobre lo que son las nuevas formas de acercarse al estudio de los trabajadores organizados asalariados. De alguna manera, esta mesa redonda tiene varias intencionalidades. Una primera de ellas es intentar deshacer tópicos, ¿no? Ciertos tópicos que existen alrededor de nuestros estudios. El primero de ellos es sobre la existencia de una izquierda académica, de alguna manera absorta en sí misma, ¿no? Como acaban de comentar en la torre de Marfil, y bueno, de alguna manera intentar transmitir que esa sensación, si bien está muy realizada, no tiene que ver esencialmente con toda la realidad posible, tal como aquí estamos viendo. También, de alguna manera, intentar explicar cómo sí que existe cierto interés desde las ciencias sociales, concretamente aquí hay sociólogos, aquí hay historiadores, aquí hay gente de las disciplinas sociales, que sí que se interesan por lo que es la actualidad del movimiento, ¿no? El movimiento de trabajadores asalariados y demás. Y también, evidentemente, romper una lanza en favor de lo que es la colaboración de disciplinas sociales. Es decir, si tenemos que intentar saber algo, conocer algo, conocerlo bien, lo que es muy interesante es que en diferentes ciencias podamos sentarnos a debatir sobre los mismos aspectos y, sobre todo, converger o tratar de crear un marco teórico suficientemente amplio que enganche con la realidad y que nos dé una mayor explicación. La segunda de las intencionalidades es de alguna manera dar una especie de pistoletazo de salida sobre una situación en la cual hay como una especie de ambigüedad. Por un lado, somos de alguna manera en este momento una sociedad donde hay un mayor número de trabajadores asalariados. Sin embargo, de alguna manera, todo el tema sindical está como muy en discusión. Nosotros queremos ir un poco más del tema del sindical, queremos hablar del sindicalismo. ¿Qué entendemos por sindicalismo? Por sindicalismo entendemos las luchas colectivas de los trabajadores asalariados, independientemente de que sean institucionalizadas, como por ejemplo las grandes centrales sindicales, o no lo sean. En ese aspecto nos vemos. De alguna manera, precisamente para ello, introduciendo a lo que son los compañeros de la ponencia, vamos a analizar un momento muy concreto de la historia, siglo XIX, donde se produjo ya una ruptura, digamos, entre lo que eran las concepciones sindicales tradicionales, entre un trabajador que tenía una regambre, llamémosle gremial, que me gusta más llamar corporación de oficio, llamémosle gremial, que tenía una serie de organizaciones sindicales, pero ante esa realidad se veía una nueva realidad, que son la realidad de los trabajadores especializados que también empezaron a trabajar en la fotofábrica o incluso en fábrica, ¿no? Por eso el profesor Juanjo Romero de la Universidad de Barcelona nos va a hablar de esa situación y esa conflictividad de alguna manera que se planteó. Posteriormente vamos a tratar un conflicto de alguna manera que está muy pendiente hoy en día de resolución, como es el tema de los legisladores, y vamos a ir, gracias a la colaboración de Brenda, doctorando y muy próximamente el doctor de Historia de la Universidad de Barcelona, sobre los orígenes, al menos los orígenes del siglo XIX de esa problemática. Una vez que hayamos hecho esta introducción, digamos, con un marco analítico, pasaremos a dar la palabra a diferentes organizaciones que están aquí representadas. La gente de Somos Sindicalistas, la gente de la Marea Azul, técnicos de Movistar, la gente de las Kelly o la Camarera de Piso, y la gente de la Unión de Trabajadores, un sindicato dentro del grupo Repsol. Así que, mira, sin más ni más, Carlos, le doy la palabra al profesor Romero para que nos hable. Lo primero quería agradecer a David y a los organizadores que me hayan invitado. Como he comentado, me dedico bastante a temas de lo que se llama historia social, normalmente es historia de los trabajadores. Y lo que me voy a plantear hoy, no sé si es lo más apropiado quizás, es hacer una perspectiva de largo plazo de la evolución de lo que ahora llamamos sindicalismo. Mi idea es, primero, que el sindicalismo o las organizaciones de trabajadores han sido muy camaleónicas. La primera prohibición de gremios se hace en plena Revolución Francesa, en 1793, y
Quiero decir, no es la fase conservadora de la Revolución Francesa de que prohíbe los gremios, no, son los más radicales. ¿Por qué? Porque esa burguesía lo que no consiente es que alguien regule los salarios. Y ellos lo que quieren salarios de miseria, porque su beneficio está justamente en los salarios de miseria. Pues los gremios son una amenaza, porque lo que regulaban yo le llamaba la tarifa, entonces no le llamaban salario, pero lo que hacían era regular la tarifa. Un oficial no puede trabajar por menos de una determinada cantidad. Claro, la Revolución Francesa es la primera que elimina los gremios, por el argumento de que es una herramienta obsoleta, absolutista del pasado. Esa ola de televisión venía que llega a España cuando empieza la Revolución Liberal. En España los liberales toman el poder cuando muere Fernando VII en 1833. Hay una guerra civil con los carlistas, ¿no? Las grandes ciudades quedan en manos de los liberales y los burgueses, y en 1836 prohíben los gremios, por la misma razón que los franceses, porque impiden lo que ellos llamaban la libertad de angustia, porque exigen el tema de las tarifas. Pero no es eso lo más importante. El gran problema de los gremios es que lo que es el momento en que los trabajadores controlaban el trabajo. Y no solo es un tema de salario, es que quien tenía eso que llaman el saber hacer, ¿no? El saber hacer, y ahora le llaman el know-how, que sabían a los trabajadores. ¿Por qué? Porque eran trabajadores muy cualificados. Pues eso, 1836, 34, 36, cuando se hizo, se prohíbe, pero los gremios van a dejar la herencia de la asociación, el concepto de asociarse, para qué sirve asociarse a los trabajadores. Así tenemos que en Cataluña, concretamente en Barcelona, empieza la industrialización, que fue un proceso progresivo, pero la fecha un poco simbólica es 1832, cuando se construye la primera gran fábrica movida por una máquina de vapor. Eso se hace en Barcelona, en la calle Callers, en 1832. Pues poco después, en 1840, ya hay un primer sindicato de tejedores. Ya no son artesanos, pero lo que es muy interesante es que no se llama sindicato, se llama Asociación de Socorros Mutuos de Tejedores. ¿Por qué? Porque lo que hace el sindicalismo a lo largo del siglo XIX es adaptarse a la legislación. Si la legislación prohíbe asociaciones de obreros, lo que hacen es organizar una sociedad de socorros mutuos, lo que sería una mutua. Entonces es uno de los modelos, de los primeros modelos sindicales, que también lo heredan de los gremios. Los gremios todos tenían una cofradía social, que era para sus santos. Era San Francisquín. Entonces, esa cofradía era donde ellos cada mes pagaban una cuota y con eso, con el dinero acumulado, pues se prestaban servicios de ayuda mutua. Cuando tenían enfermedad y no podían trabajar, tenían el dinero de esa cofradía, para los entierros, las viudas. Es decir, el mundo gremial ya había generado un primer mecanismo de solidaridad al margen del trabajo. Y es el tema del mutualismo. Eso es lo que como va a hacer el primer mecanismo, digamos, de clase, ya es de clase. Y es a través de una sociedad de socorro mutuo, que va transformándose. ¿Por qué se transforma? Fundamentalmente para adaptarse a la legislación. O sea, en 1840 está prohibido el asociacionismo, entonces se unen como una mutua. Entre el 40 y 43 hay un gobierno liberal, extranjero, de los progresistas que aceptan las asociaciones y rápidamente cambian de nombre y se convierten en sociedad de tejedores. Mantienen el tema del mutualismo, etc. ¿Y qué es lo interesante? Lo que siempre están buscando las primeras asociaciones es que se les reconozca como asociaciones, es decir, que son instituciones con capacidad de negociación, y la segunda es la unión. O sea, cuando nace esta sociedad de tejedores de Barcelona, en el 40, en el 41 nace otra en Vic, es decir, en diferentes localidades industriales, y en el año 42-43 ya se han coordinado. El fenómeno sugerente es que no buscan la unión, construir un sindicato, digamos, comarcal o global o regional, sino que lo que crean son estructuras de coordinación. Cada uno va a lo suyo, cada uno tiene ese fondo de ayuda mutuo que rápidamente se va a convertir en una caja de resistencia. Es decir, lo mismo que tengo un dinero para ayudar a uno que está enfermo, tengo el dinero cuando está en huelga, cuando hacemos huelga, para poder mantenerlo. Entonces lo que crean son estructuras de coordinación, pero nunca crean una unidad nacional y regional. Eso no está en su proyecto. No está en el proyecto hasta finales del siglo XIX. Hay un gran cambio a finales del siglo XIX, que es la Primera Internacional. Sabéis que es
partir de 1864 se van a ir a coordinar a nivel internacional. Y ahí ya vemos cómo ya nace un modelo, digamos, más coordinado, de una estructura más coordinada. De todas maneras, hasta 1918 no habrá un gran cambio. El gran cambio va a ser a partir de la CNT, porque la CNT se funda en 1910 y funcionaba como los viejos sindicatos del 19. Pues los carpinteros de Figueras tenían su sociedad, los carpinteros de Reus tenían la suya, y tenían sí una coordinación, que era la Junta Superior de la clase obrera de Cataluña o de España, que cuando organizaban una huelga se ponían de acuerdo. Y el acuerdo era muy fácil. A ver, los de Reus, ¿queréis organizar una huelga? Pues entonces los de VIC no la hacemos. Y con el dinero que cobramos durante esas semanas pasamos dinero para poder resistir en la huelga. Pero cuando la hagamos nosotros, nos pasaréis el dinero. Es decir, no había coordinación. CNT, cuando nace en 1910, un poco se aprovecha de esa estructura, ¿no? Lo que hace es crear lo que llaman la federación, pero cambia en el 18. En 1918 la CNT hace un cambio de lo que ahora ya es el sindicalismo moderno, el sindicalismo por ramas industriales, totalmente centralizadas y coordinadas. O sea, ya no es aquello de la sociedad de carpinteros de Figueras y la sociedad de carpinteros de Reus, que va cada uno por su cuenta, sino que en 1918 hace un congreso en Sants y crea la estructura de rama industrial. Está el sindicato de la madera, el sindicato del metal, un poco como funciona ahora, ¿no? El sindicato de servicios, y este sería lo que es la evolución. Luego la segunda parte, el tema de, esto es lo que nos explican los historiadores, lo que sí que nos explican. Luego está cómo de verdad funciona eso. Es decir, en realidad todo el sindicalismo, y ya desde el tiempo de los gremios, es un sindicalismo controlado por una franja muy pequeña de la clase obrera. Es decir, quien ha controlado históricamente el sindicalismo han sido siempre los trabajadores cualificados, los que tenían mejores salarios, trabajos más estables, es decir, son los que tienen trabajos más estables por su propia cualificación, y son los que siempre se han irrogado un poco la representación de la clase obrera. Pero no es cierto. Por ejemplo, esta sociedad de socorros mutuos de tejedores de Barcelona estaba controlada por 4 o 5 hombres. Y en ese momento el 80% de los trabajadores del textil eran mujeres o niños. Es decir, ahí la representatividad cada vez es más limitada. Segundo, en ese momento, ¿cómo funcionaba la industria moderna? Funciona como hacia el modelo que estamos yendo ahora, hacia la subcontratación. Los obreros que habían en una fábrica textil, el capataz, que era el único que era contratado por el patrón, era el capataz, que entonces se llamaba mayordomo, él se encargaba de contratar las cuadrillas, porque cada telar o las máquinas de hilar se trabajaba en cuadrilla. ¿Cómo era el contrato de cuadrilla? Ya no lo hacía el patrón, lo hacía el mayordomo o capataz, negociaba con el cabeza de familia, que era un tejedor, y ese llevaba a sus hijos, sus hijas y su mujer a trabajar allí. El que cobraba el salario era él, y luego él se apañaba para distribuir entre su familia. Es un modelo de contratación. No va a ser hasta ya finales del 19 que eso cambia el modelo que conocemos ahora. Me parece los departamentos de relaciones de contratación. O sea, es un modelo muy similar. Claro, que ese sistema jerárquico tiene su reflejo automáticamente en el sindicalismo. Los que aparecen como representantes son esa minoría muy complicada. Y voy a poner una prueba de ello. Es un tema que me parece muy interesante. Hasta 1912, o sea, muy tarde, no hay un sindicato femenino de trabajadores. Un sindicato que ha fundado a la amparo de la CNT, que se llama La Constancia, que es un sindicato de mujeres que trabajaban en el textil. Y lo que es muy interesante es que quien puso más impedimentos y reventó sus negociaciones, sus intentos de firmar convenios, fue la propia CNT. Era la propia CNT, porque se estaba saltando entre los euros. Y el gran problema que ha tenido tradicionalmente el sindicalismo desde su origen es que siempre ha representado una capa muy pequeña del mundo del trabajo. Aún así, ha pretendido controlar todo el mundo del trabajo. Pero el 90% de los trabajadores nunca han tenido representación. Bueno, pues aquí nos intervenido como siempre el profesor Otero. Yo creo que ha sido bastante claro, bastante único, como decía, en sus orígenes. Lo que hace tiempo y sé que
decir mucho más, con lo cual, absolutamente tranquilo. Como también yo soy absolutamente tranquilo, cuando hagas la palabra, Brendan, para explicarnos de alguna manera la conflictividad en cuanto a lo que hemos considerado un trabajo de carga y descarga, un poco para hablar del nuevo colectivo activador, una palabra que englobe todo lo que es su historia. Él sí que va a hacer uso de lo que es el PowerPoint, por lo cual podemos hacer. Bueno, pues, ya, es un gusto estar con ustedes. Sinceramente lo digo, no es de forma, sino que es un gusto estar con gente que están realmente viviendo lo que nosotros discutimos. Es decir, que la lucha laboral, su historia, bien se ve desde aquí arriba, pero se tiene otra perspectiva desde donde viven y trabajan ustedes. Entonces, intentaré hacer un ejemplo histórico de la época gremial para ver un poco más, expandir lo que ha dicho Juanjo sobre las orígenes y intentar desmistificar un poco la historia tradicional del sindicalismo. Empezamos con una cita que es de un polimático bastante famoso. Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases, libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la guerra, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos. Esto viene de Marx, es la introducción del movimiento comunista, y si se nota, el número 2, es una nota original hecha por Engels en 1888, 40 años después de la original, y está diciendo maestro del gremio, es decir, un miembro pleno del gremio, no un líder del gremio. Y aquí está el asunto principal de la mistificación. Cuando Marx y Engels escriben este panfleto, intentan redefinir la historia del trabajo, empezando una nueva etapa, la etapa industrial. Desde ese momento hay un grupo muy potente que solo desde el 89 se ha ido disminuyendo su influencia en la historia, que son los historiadores marxistas. Y para ellos el sindicalismo empieza con los sindicatos industriales. Para ellos hay una ruptura entre la época gremial y la época industrial. Y eso ha venido trayendo una tremenda influencia en la manera de entender, discutir toda la historia laboral. Pero desde el 89, con la caída de la Unión Soviética, el desprestigio masivo del marxismo ortodoxo, se ha venido una nueva generación de historiadores mirando la lucha obrera en la época gremial, para decir, bueno, la historia va un poco más allá. Juanjo mencionaba que los gremios se fundaron en Europa digamos, año 1000, 1200. Los gremios que discuto hoy son de 1300, 1400, pero en Babilonia también había gremios. En Roma, en el Imperio Romano, había gremios. Es decir, que estamos hablando de una tradición milenaria. Tal vez no continua, pero con los mismos rasgos. O rasgos muy parecidos. El antiguo régimen, es decir, antes de la época liberal, el marco institucional laboral es el gremio, es una corporación. ¿Qué significa? Que son mucha gente que forman un solo cuerpo. De ahí viene la corporación. Se basaron en sí en antiguas tradiciones y culturas de trabajo que venían del mismo trabajo. Es decir, la manera de llevar a cabo el trabajo tenía mucha influencia en el modelo del gremio, si era horizontal o vertical. Y se basaron y se legitimaron a través de la formalización, es decir, que pueda pedir permiso al rey o al gobierno local y a cambio de prometer ciertos servicios como dar soldados, pagar impuestos, organizar la colección de tributos, el rey o el gobernante le daba una ordenanza. Y esto es básicamente el estatuto del gremio, que en este caso establece las normas para entrar, la justificación, un poco la historia, habla muy bien del honor, de la tradición del gremio, de confianza, que siempre ha servido al rey y su pueblo. Y en estos, que son del sector de servicios, son descargadores de carga marítima, también establece los precios de los productos.
Es decir, que es una formalización muy importante. Aquí se ve que de cargar de la playa hasta las aduanas cobraban unos cuantos sueldos o reales o libras en su momento. Y lo destaco porque una cuestión fundamental para un sindicato de organización obrera hoy en día es formalizarse o no. ¿Por qué? Porque eso tiene ciertas ventajas. Tú puedes llevar un pleito jurídico como corporación, como cuerpo, en nombre de todos los y las afiliadas. Pero por otro lado, te pueden controlar de otra manera. Es decir, que una cuestión de existencia se formaliza o no. Si una organización está formalizada, legitimada, puede ser deslegitimada por el mismo gobierno. Y eso es exactamente el proceso que se dio en 1836, lo cual tocaremos. Como digo, tradicionalmente en el sector productivo, es decir, el sector secundario, las fábricas, hacer cosas, tenían 3 niveles, maestro, oficial y aprendiz. Pero el sector de servicio, los gremios que he estudiado yo, son gremios horizontales. No había oficiales, no había aprendices. Es decir, que tenía otra naturaleza. No existía ese rudamente lucha de clase entre oficial y maestro, porque eran horizontales. En ciertos modelos, en ciertos oficios, incluso compartían el trabajo y compartían el pago. Es decir, que eran cooperativas de trabajo. No era un capataz que pagaba a los demás, por lo menos en Barcelona. En otras ciudades sí, había estructuras de empleo dentro del gremio, pero los bastaixos, los patines de Capsana, llámase como quiera, que son hoy en día estibadores básicamente, trabajaban horizontalmente, de manera cooperativa, durante siglos. Mi estudio se centra básicamente en el puerto de Barcelona, es de Barcelona en 1803, y se ve que hay 3 zonas, lo que es sobre el agua, entre la Barceloneta y lo que es frente al mar hoy en día, la playa hasta las aduanas, que era una zona muy conflictiva, y desde las aduanas, es decir, saliendo de aduanas para afuera. Subrayo eso porque la geografía del trabajo es muy poco estudiada, pero en tu vida laboral tú defines lo que es tu ámbito. Si es una fábrica, hay ciertas zonas donde el sindicato puede agarrar un poco de refugio, un poco de control. Hay zonas de conflicto. Es la entrada de la fábrica, es la salida, es donde se encuentran los estiroles, o tal vez es una zona muy lejos del trabajo, donde el patrón no te va a ver. Es decir, se reúne un café, se reúne un bar, un teatro. Hay cierta geografía. Yo creo que es importante tomarse en cuenta siempre cuando estamos haciendo el modelo organizativo, porque también tiene que ver con la formalidad del sindicato. Tiene un sindicato donde puede ir a reunirse, si se afilian a las comisiones, se puede ir a sus oficinas, o mejor quedamos en el barrio. También, ¿dónde vive la gente? En ciertas épocas, la gente de un oficio tendía a vivir juntos. Curiosamente, los bastaixos vivían mucho en Gracia, no cerca al mar, en ciertas calles en Gracia. Es decir, que para ellos, irse a una reunión, ir a juntarse en el bar de siempre, o en la iglesia de Santa María del Mar particularmente, y tenían su sociabilidad, su intercambio sociocultural, pero también podían tocar temas del trabajo, porque todos sabemos que la vida de trabajo es parte de la vida, es decir, que se comparte esos aspectos de vida cotidiana con la lucha laboral. Entonces, recomiendo siempre tomar en cuenta la dinámica geográfica desde la perspectiva del trabajo. Bueno, esto es un poco irrelevante para este grupo, pero estamos hablando de muchos oficios, algunos con gremios, otros no. Entre los que son los palanquines, los bastaixos, tenían una fuerte competencia con otro grupo que no tenía gremio, que siempre fueron mal vistos por los bastaixos, que eran los mozos de cuerda. Los mozos de cuerda, los ganapanes en Madrid, en Barcelona dicen los ganandiners, guanyandiners, o el tamal. Su propio nombre viene de camello, es decir, que cargaban la carga sobre su espalda. Y eso era una competencia desleal para los bastaixos. Y durante 200 o 300 años hay una serie de pleitos entre ellos. Es decir, que funcionaba como una amenaza del trabajo. ¿Por qué? Porque es un trabajo de mucha poca cualificación técnica. No es difícil, obviamente, pero no es muy complicado levantar un peso y caminar 3 cuadras o 10 cuadras. Para entrar al gremio dice que tendría que levantar un peso, unas arrobas
y llevarlo en grupito a todas las plazas. Y en cada plaza había un maestro diciendo, bueno, este sí puede, entonces puede entrar al gremio. Aquí se ve lo que es una manuella. Trabajaban en pares, eso era su definición. Incluso le dicen faquín de capsana. El capsana es una almohada que se ponía en la cabeza y nadie más podía hacer eso. Nadie más podía usar esta almohada. Entonces, este modo de trabajo que se tiene que hacer en pares hizo una organización muy solidaria, muy horizontal, porque si tú no puedes hacer el trabajo solo, tú tienes que trabajar en grupo. Y cuando era un peso mayor, se juntaban 2 o 3 o 4 pares de personas. Es decir, que su trabajo se llevaba a cabo, su modo de servicio era en grupo. Entonces formaron una organización que reflejaba ese valor de trabajo y era mucho más horizontal, mucho más solidario. Por su parte, los trajineros o los carreteros de mar trabajaban a nivel individual. Entonces, cuando los comerciantes empezaron a pedir al gobierno de Barcelona quitar los privilegios o abolir los gremios, había mucha lucha adentro del oficio, porque había unos que ganaban más dinero, que tenían más poder, que querían poder contratar trabajadores para que el maestro no tuviera que trabajar, sino que yo pago a mi vecino y él va a llevar la carga para mí. Yo le pago un poco y me quedo con la otra parte, la famosa plusvalía. Entonces, dentro de sus propios oficios y gremios había luchas por terminar con ciertas prácticas. Y eso es exactamente lo que el comerciante quería. Quería flexibilizar o liberalizar el mercado de trabajo. Bueno, pasamos esto. Una parte muy importante de esta liberalización es el modo de contrato, de contratación. Y eso es, bueno, obviamente estas son cosas que hoy en día se ve en la lucha laboral. ¿Cómo se contrata al obrero? ¿Es a través del sindicato o es individuo? Es decir, tenemos trabajadores que son sindicalizados o autónomos. Esto impacta mucho el nivel salarial, la solidaridad, la posibilidad de lucha coordinada o cómo se reparte el pago. ¿Es reparto individualizado por horas, como es de costumbre? ¿O se intenta hacer como un fondo común? Bueno, pasamos de turno. Está muy mal. Genial también. Cuando no tengo que decir, pues ya lo leí. Bueno, el contexto lo ha mencionado Juanjo. La liberalización lo vemos dentro del antiguo régimen con los reyes diciendo, mira, tenemos fábricas, queremos deshacernos de las antiguas reglas para que el dueño de la fábrica pueda beneficiarse más. La Revolución Francesa en la económica y luego el cambio tecnológico. Hay cambio político y hay cambio tecnológico. Muchas veces van juntos. En el caso del puerto, la lucha hoy en día tiene que ver un poco con los dos, porque cuando hay un cambio tecnológico de pasar de carga en bolso a carga en contenedores, eso requiere un cambio de marco político y impacta también el modelo organizativo. Entonces, en esos momentos es como una crisis existencial del sindicato o de la organización obrera. ¿De qué manera pueden sobrevivir eso? En el caso de los patines, ellos básicamente ignoraron la ley durante varios años y en 1840, es decir, 4 años después de haber sido abolidos, llevaron una escritura jurídica al ayuntamiento, es decir, oye, si lees bien la ley de 86, no es una abolición, sino que han mandado a reescribir las ordenanzas. Entonces nosotros no hemos sido abolidos. Y esa experiencia va en contra de casi toda la historiografía clásica de España. Si tú tomas una clase de introducción a la historia de trabajo, 1836, abolir los gremios, chao, viene la industrialización. Pero el momento no fue así. ¿Por qué? Porque los obreros tuvieron la cultura solidaria, las ganas de seguir, una tradición, una corporación de 600 años de trayectoria y dijeron, no, nosotros no nos vamos a callar, no nos vamos a morir. Es decir, que frente a esa deslegitimización, recobró fuerza su organización. Y es un poco eso el juego de cómo se estructura y qué estás dispuesto a poner en peligro para defender esa estructura.
estructura. Y todo eso tiene mucho que ver con los valores socioculturales, que es mucho más difícil medir o discutir. Pero si comparas la experiencia de los trabajadores del puerto de Barcelona con Londres o Génova o Marsella en Francia, cada país, cada ciudad tiene su cultura y eso impacta mucho la organización sindical. Por eso, cuando un sindicato intenta basarse en la experiencia del sindicato en otro sitio, hay que estar muy consciente de las diferencias socioculturales. ¿Por qué muy consciente? Porque por un lado son difíciles de entender. Si no conoces muy bien los dos, no vas a poder determinar por qué es en Barcelona hay una tradición anarco y si vas a Burgos no. Si no conoces Burgos no vas a entender la diferencia. Y por otro lado, es muy importante a nivel organizativa reconocer esos valores culturales, porque es el fundamento de la vida obrera y la vida social en esas zonas. Bueno, esta frase me ha encantado mucho, es de 1778, es decir, la primera liberalización se da en 1813, es decir, que eso tiene 20 años antes pidiendo la abolición de los gremios del puerto, y fue una carta escrita por unos comerciantes de Barcelona, llegando mucha fuerza, mucho poder económico y político en ese momento, y dicen, semejantes comunes o colegios son perjudiciales al bien público por el concepto de que en sí traen de monopolios. Parece que solo pueden justificar la desmesurada ambición de los individuos del gremio de faquines de capsanas y carreteros de mar. La palabra curiosa aquí es el bien público. Cuando tú te enfrentas al gobierno, cuando tú te enfrentas al patrón, muchas veces se esconden detrás de este concepto de bien público, pero hay que definirlo. Los faquines volvieron con un temazo diciendo, oye, el bien público lo representamos nosotros, no el comerciante. Es decir, que hace 2 siglos había una lucha de propaganda sobre cómo definir el término, porque cuando defines el término, defines el resultado de la comunicación. Y este término de bien público o bien común sale durante 30 años o 40 años. Siempre usan los dos lados para justificar su existencia. Los faquines dicen, oye, nosotros representamos el bien público porque llevamos las mercancías. Si no fuera por nosotros, tendrían que trabajar con estos vagos tamales que son capaces de robar, o romper, o nunca llevar, o son arcanes. Es decir, que nosotros representamos el verdadero bien público. Por otro lado, los comerciantes dicen, oye, el bien público es de que las cosas sean baratas. Y para el gobierno, el bien público era un bien de ellos. Necesitamos que este gremio esté dentro de las aduanas, controlando que nadie esté robando las mercancías que nosotros estamos poniendo impuestos. Es decir, que hoy en día todavía es un punto muy crítico para cada sindicalista. ¿Cómo dominar ese discurso? ¿Cómo decir, oye, nosotros representamos lo que realmente es bueno para la población? No solo nosotros. Porque siempre que hay una huelga, el patrón pinte como individualistas, como egoístas, a los sindicalistas. Dicen, estos solo quieren cobrar más. Pero hay que recordarse que el discurso popular tiene siglos y poder definir eso muchas veces es la clave del éxito en una lucha, porque al final del día la clase política responde a los intereses del pueblo, quiere ser o no en su momento, pero se tiene que responder porque es lo que llaman la correlación de fuerzas. Al final, la liberalización fue un proceso, no fue un orden judicial en 1836. Hay un ciclo de liberalización y hoy en día lo seguimos viendo. Cuando ellos quieren flexibilizar el mercado laboral, están la burguesía y el gobierno de ellos sigue un marco que tiene 200 años. Es decir, que leyendo un poco la historia se puede aprender mucho sobre lo que está pasando hoy. O como decimos, Thucydides, un filósofo, decir que la historia es la filosofía contada por los hechos. Es decir, que aunque sean documentales en YouTube, se los recomiendo porque ampliando el conocimiento de la larga historia de la clase obrera o de los oficiales o los trabajadores, se puede tener esos momentos de chispa. Dice, pues no somos los primeros en enfrentar esto. Y se puede tomar esas lecciones que costaron sangre y fuego hace siglos, hoy en día. El último minuto. Solo son 200 años de historia laboral. Bueno, entonces, las conclusiones. La determinación de tipo de género o tipo de trabajo, lo que haces, y el área geográfica. Es muy
importante poder hacer un mapeo del trabajo, de tu área de trabajo, de tu mundo laboral, para buscar solidaridades, para buscar retaguardia, para buscar espacios de lucha. La estructura gremial, en este caso, hay una relación circular, que yo creo que esto es importante, de que lo que tú haces te define y la persona que tú eres define cómo haces lo que tienes que hacer. Es decir, que hay un círculo entre tu trabajo y cómo eres como persona, pero cómo eres como persona también impacta cómo haces tu trabajo. ¿Trabajas en equipo o trabajas por individuo? ¿Qué sucede cuando alguien del equipo no está trabajando bien? ¿Cómo refleja eso? ¿Y cómo es que los valores sociales, los valores culturales, las tradiciones, tanto del oficio como de la organización, impactan eso? Porque a nivel humano, muchas cosas surgen de este nivel, de cómo hacer bien el trabajo. Bueno, yo creo que lo tenemos ahí, y lo demás es de... Perfecto. Bueno, de alguna manera, hasta aquí hemos planteado lo que es un marco de análisis institucional, histórico, social, y ahora lo que vamos a hacer es dar la palabra, como bien decía Brendan, a la gente que esté haciendo historia de alguna manera en la actualidad. Entonces lo que hacemos será, saldremos nosotros de la mesa y subirán cada uno de nosotros diferentes asociaciones que se irán de alguna manera presentando. Por favor, subid. Sí. Nos toca aprender a nosotros. Vale, si acaso empezamos de derecha a izquierda, si queréis, vamos de izquierda, lo acabamos de la derecha, y básicamente lo que daremos serán 10 minutos para cada uno, Chile, y que cada uno de manera se represente así y se explique se presenta así. Empezamos. Bueno, buenos días, me llamo Tony Carmona. Muchas gracias a David por la invitación a la Asamblea de Trabajadores a este congreso. Bueno, la verdad es que me siento un enano de gigantes, pero lo que ha subido es todo porque, bueno, es interesante lo que se ha hablado, he comentado de la historia. ¿Quién soy? No, pero si te sabes saber un poco quién soy. Actualmente soy secretario de organización del Sindicato de Trabajadores en el intercentro de Repsol Petróleo y la refinería de Repsol que tiene a nivel de España. Y aparte estoy como presidente de la empresa aquí, la refinería que tenemos en Tarragona, donde hace escaso todos los años con la mayoría absoluta de las elecciones sindicales. Llevo 10 años trabajando en el sector, fijo en la empresa llevo unos 8 años y medio, en Repsol Petróleo, en concreto, parte del grupo Repsol. Y bueno, me hago con que es una empresa de 35, de más frontera, cual o comentar un poco por encima, ¿no? ¿Qué es el sindicato de trabajadores? ¿No? Nosotros somos un sindicato, comenzamos en 2003, nuestra aventura en este mundo. Lo que voy a decir ahora lo podemos extrapolar a otros sindicatos que lo veréis en Dragados, en empresas de 35, porque son casos muy similares. Un poco tuvimos una conferencia entre nosotros y vimos que han salido sindicatos independientes, que grandes empresas de 35 y grandes empresas no solo de 35, también grandes empresas con más de 1.000 trabajadores. Este fenómeno no es único en nuestra empresa, sino que ha explotado en diferentes empresas y creo que es importante también normalizarlo. Nosotros, ¿cómo nacemos? Os explico un poco la historia porque es importante cómo nacemos nosotros para que tengáis un poco la situación a nivel sindical en España en el siglo XX, que tampoco en el siglo XXI, que tampoco se hiciera mucho al resto de Europa. Nosotros en 2003 tenemos una negociación de un acuerdo marco, es un acuerdo entre todo el grupo, y nuestras asambleas, nosotros pertenecíamos a UGT entonces, deciden que estamos en contra. Las asambleas de Repsol Petróleo, que es la empresa más puntera dentro del grupo Repsol, dice que está en contra de lo que está sucediendo, no le parece bien los acuerdos que se llegan, a la declaración salarial por el tema de la compra del ITF, en el cual, bueno, la dirección de la empresa se excusa en directo. La empresa no funciona del todo correctamente y nosotros decidimos pues, firmar ese acuerdo marco y tal. Es entonces cuando entra la federación, ¿no? La federación de UGT entra y nos quiere presionar para que firmemos ese acuerdo marco porque hay que pensar en el bien común, en el bien general. Si que algo ha comentado el compañero, ¿no? Ese bien común también lo dicen los propios sindicatos a veces, ¿no?
sería en general, hay que firmarlo, tienes que entender un poco la sociedad como está, el mercado de los precios, bueno, te cuenta historias y tú mismo que sabes es que Repsol Petróleo había aumentado el beneficio como cada año hace y cada año se sigue forrando, ¿no? Y te viene aquí que, oye, te haces el cinturón cuando tu empresa funciona bien. Entonces nosotros pues, nos revelamos, decimos que ganáis y entonces cuando hay una decisión se rompe. ¿Por qué? Porque Cándido Méndez, que es el presidente, no sé, el secretario general de UPT, llega a una negociación con la empresa y dice, no, ustedes van a firmar, se ha firmado, ya he firmado yo como secretario general, he firmado el nombre de la UPT. Nosotros automáticamente decimos, bueno, pues nosotros no podemos seguir y él tranquilamente nos dice que afecta nuestras decisiones, no vemos. Claro, nos quedamos desamparados porque verdaderamente quien está en estas empresas de 35 grandes empresas sabe que es muy complicado, también los compañeros funcionarios, saben que es muy complicado montarte algo, porque es que estoy en la nada, ¿no? Estoy en ese vacío, no tenemos dinero, no tenemos recursos, pero bueno, nosotros trabajamos en una empresa que más o menos se puede cobrar decentemente, pues montamos nuestro sindicato y lanzamos el peligro. No nos extraña que enseguida otras compañías del grupo, nosotros del Petróleo, otras compañías del grupo, Química, Exploración y tal, también tenían esos pequeños sindicatos y nos unimos todos en el sindicato, que nuestra primera expansión, que era el 2007-2008. Y hace poco tuvimos nuestra segunda expansión, en el último congreso que llegamos en 2015, cuando ya lo decidimos abrir a todas las empresas, ¿no? Porque con el enfoque del sector petroquímico, porque nos entendemos que no solo nos pasa a nosotros, sino también ha sucedido a SESA, que es una empresa que también es refinera también de aquí de Tarragona, la sociedad CEPSA, por ejemplo, el sindicato de la CEPSA también se ha unido con nosotros, porque esto que nos ha pasado a nosotros es que realmente nos ha casi todos los lados. En las dos empresas, grandes empresas, ha sucedido lo mismo, ¿no? Que han acabado rompiendo por esa lógica, ¿no? de sindicato a nivel de Estado, ¿no? Hemos roto esa lógica diciendo, oye, nosotros vamos a defender nuestros intereses más allá de la empresa, más allá de esa concepción de Estado, que hace poco Partido, por ejemplo, es una lucha parecida que tuvieron. La desgracia es que ellos no tuvieron los recursos financieros como tienen nosotros, pero ha sucedido algo con su centro aquí en Barcelona. Entonces nosotros, bueno, tenemos esa segunda expansión. Que tengo poco tiempo, voy un poco rápido, pues si no me da tiempo a decirlo todo. ¿Cuál sería la diferencia notable de nuestro sindicato con respecto al mundo sindical de hoy en día? Creo que diferencia no hay ninguna, en el sentido de que, como han comentado antes los compañeros, todo lo que nosotros hemos hecho ya se ha hecho antiguamente, ya se ha hecho de alguna forma diferente, incluso nosotros tenemos una regresión en ese sentido y volvemos a cosas que se habían hecho anteriormente. Nosotros sí que creemos que las secciones sindicales, como en los centros de trabajo, ya sea a nivel de empresa o a nivel de centro concreto, son autónomas y independientes y libres. En el sentido de que si una sección sindical decide una cosa, la federación no puede estar por encima de esa sección sindical. La realidad de las empresas son únicas en cada empresa, con lo cual la toma de decisiones tiene que ser en cada empresa. No podemos nosotros pensar, decir, no, hay que entender que, oye, que ahora en Venezuela esta situación, y en Siria, y claro, no. O sea, si la empresa ha funcionado, o sea, si los trabajadores quieren mejorar sus condiciones de vida, oye, que lo negocien ellos, que la valentía que la tienen, para adelante. El sindicato lo que tiene que hacer es darle recursos. Y para eso nosotros es muy importante, a nivel sindical, porque también nosotros a nivel de Tarragona, veníamos de la CGT, es importantísimo sobre todo la financiación. Nosotros no decimos que vosotros sindicatos sean malos, pero no digo, somos de sindicatos diferentes, ¿vale? Y cada uno tendrá su visión. Pero nosotros sí creemos en las secciones sindicales y en la negociación en secciones. La financiación para nosotros es básica. Nosotros, cuesta un poco hablar del resto, pero para nosotros es importante en el sindicato hablar de financiación, porque en concreto nosotros lo que estamos haciendo es unas negociaciones económicas. Nosotros, nuestras relaciones son económicas principalmente, en una sociedad económica y una empresa que se refiere económicamente, con lo cual nosotros también hablamos de economía. Y cuando hablamos de economía nosotros decimos, las secciones sindicales tienen que tener una independencia, pero para tener una independencia tienen que tener una propia estructura financiera, para que me entendáis. Nosotros colocamos a día de hoy el 50% de lo que recaudamos con las cuotas se lo damos a las secciones sindicales. Esto es dinero, porque estamos hablando de una sección de 100 trabajadores, se está llevando, con una cuota de 10 euros, se están cada mes 500 euros para tener una autonomía. Lo que no nos gustaría es pasar, por ejemplo, como en el caso de Panrico, que estaban en comisiones en este caso, y eran casi 200 afiliados, estamos hablando de unas cuotas de 10 euros, hablamos de 2.000 euros cada mes que estaban metiendo, y cuando ellos ya quieren a la huelga, y van ya ellos muchos años afiliados, hablamos de 10, 15 años afiliados, quieren a la huelga, en este caso el sindicato lo único que le dio fue pegatinas y globos, ¿no? Con eso que vas a hacer, ¿no? Con eso dónde vas a llegar. Nosotros necesitamos que, si ellos van a tomar decisiones, la asamblea es la que toma las decisiones y la asamblea es la soberana, también tiene que ser soberana económicamente para tomar esas decisiones y que no repercuta. Y que a la hora de hacer una manifestación, hacer una huelga, hacer un corte de carretera, que tenga su autonomía. Y que se puedan pagar los abogados y que no tengan que esperarse un mes o 2 meses para que lleguen los abogados del sindicato, sino que ellos puedan tomar la decisión de mañana hay un abogado realista, contratarlo y que les ayude. Porque eso le dará la libertad, ¿no? de poder negociar libremente.
la constante K que le llamamos nosotros en el sindicalismo, la constante K es currar menos y ganar más, ¿vale? Eso es lo que buscamos en nuestro modelo sindical. También buscamos muchas más cosas, como el espacio social, no solo incluye unas cosas salariales y trabajar menos, sino también que sea algo más, ¿no? Que las empresas otorguen algo más de ayuda a nivel de trabajador. Estamos hablando de derechos de la lactancia, estamos hablando de maternidad, de excedencias y muchas más cosas. No sé porque me quedan 3 minutos. Los problemas que hemos tenido todo este tiempo, porque también nosotros somos un modelo que no digo que sea mejor, porque no somos el que estamos desarrollando ahora. Nuestro problema que hemos tenido es que nos ha trabajado siempre sindical corporativo, es cierto, hemos trabajado en una empresa que es una corporación, vamos a decir que lo contrario. Una cosa es el corporativo, otra cosa es la anarquista, diferente. El único sindical, por ejemplo, en el CEPSA o en el Repsol, que ha acordado carteras, que ha hecho huelga en los últimos 10 años, hemos sido nosotros, no han sido las otras sindicales. Por lo cual, una cosa es el cooperativo, que a nosotros nos parece no tan normal como los gremios, y otra cosa es el anarquista. Después nosotros hemos también un rechazo de nuestra afiliación a ampliarnos. Os he comentado que hace un año nosotros tomamos la decisión de ampliarnos a todos los trabajadores y a todo el mundo, ¿no? Pero el problema es que hemos tenido que la gente dice, coño, ya estamos bien, estamos mejorando. Por ejemplo, en este contexto de crisis nosotros hemos un salario en los últimos 8 años del 15%, que es algo como los digo algo en chino, pero vosotros no trabajáis. Pero nosotros hemos hecho eso porque hemos tenido fuerte, nos hemos amparado entre nosotros y hemos hecho una serie de movimientos. Pero claro, cuando nosotros decimos al afiliado, no, vamos a ir a pelear por la gasolinera, vamos a ir a pelear por el Burger King, pero bueno, esto es que se apañen ellos, ¿no? También hay un rechazo por parte de nuestra afiliación de esa ampliación. Después, también la segunda ampliación que hemos tenido hace un año y pico, contamos 3 sedes, una en Coruña, Tarragona y otra en Madrid, nos hemos dado cuenta, que lo comentábamos antes, de la calidad social y sindical que encontramos, ¿no? Cuando nosotros vemos que hay empresas en Tarragona que por 800 euros están a turnos y trabajan 1.800 horas al año, decimos, y cobras esos 800 euros, decimos, nosotros vivimos en una burbuja. Y llegar a esos problemas, llegar a esa gente, es un problema muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? También trabajadores temporales, nosotros tenemos unos puestos más allá de 40 años, de 30 años, que la gente se jubila allí, comparado con las otras empresas. Pero bueno, y ya resumiendo un poco para que se den idea de lo que somos, nuestros objetivos más que nada son negociar, hacer buenas negociaciones con nuestras empresas, las empresas donde trabajamos, más allá del sectorial, porque el sectorial a veces es un poco ambiguo, sino menos a nivel de empresa, y también intentar hacer mejoras a nivel de ley, ¿no? Intentar buscar esas luchas comunes con partidos y tal, y buscar mejoras de ley, que se hagan modificaciones de ley para que, por ejemplo, que piden reductores, por ejemplo, estamos hablando de mejoras al mínimo profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, también nosotros lo que creemos es que, como lo comentaba antes, de que nosotros tenemos que hacer las luchas in situ, ¿no? De que no podemos, no se puede decir constantemente, ¿no? Cuando trabajo imagino en una contrata, ¿no? de Repsol, en CIEMSA, en MASA, en esas empresas contratistas, no te pueden hablar las federaciones de objetivos más globales cuando tú realmente lo que ves es la necesidad que tienes al día a día y que están pagando la hora extra como una basura, ¿no? Te pueden hablar de cosas etéreas, pero al final muchas veces los discursos académicos tienen que llegar también a la realidad del mundo sobre todo y decir que la mejora tiene que ser in situ y día a día. Y por último ya mencionar que nosotros estamos potenciándonos igual que seguramente los sindicatos, en el sindicato 2.0, sindicatos que puedan funcionar a través de internet y que la gente pueda facilitar el uso del sindicato. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Lorenzo, represento a los sindicatos como sindicalistas, es un sindicato, no sé si todos lo conocéis, a lo mejor algún día habéis oído hablar de él, es un sindicato que pretendemos que sea de clase. Nuestro punto de partida siempre decimos que fue el 15M, yo creo que a partir del 15M ha habido un cambio, uno de los cambios que antes hablaban los profesores, que decían que tenía que existir, y el cambio del 15M para nosotros fue el revulsivo, es decir, si se cambia un poco, se intenta cambiar el modelo político para empoderar a la población, hay que intentar cambiar el modelo sindical también para empoderar al trabajador. El trabajador está más representativo que nunca, bajo nuestro punto de vista, porque hemos visto que
que ha habido fuertes últimamente, y lo que pretendemos es, de alguna manera, dar poder y dar confianza y dar credibilidad al trabajador para que el trabajador vea en nosotros, en los sindicatos como sindicalistas y en sindicatos como alternativos, que vea que hay una forma de retomar el sindicalismo que nunca se tenía que hacer. Mi abuelo estuvo en la cárcel solo por tener el carnet de UGT en su día. Si mi abuelo levantara la cabeza y ve lo que se ha convertido en los sindicatos ahora mismo, se le volvía a ver. ¿Por qué? Porque al final son parte del poder que está oprimiendo. ¿Cómo queremos cambiar eso? Mensaje. Nosotros ofrecemos algo diferente. ¿Qué es lo que ahora mismo está demostrado por la sociedad, por los trabajadores, por todo el mundo? Los liberados. Sabemos que los liberados son parte de las prebendas que dan las empresas a los trabajadores para que se queden en casa y no trabajen. Y que los trabajadores saben que esas horas que están dedicando no las están dedicando a la lucha sindical, las están dedicando, pues si la dedicaran a la lucha sindical. Yo estoy en la administración pública en el Ayuntamiento de Madrid, trabajo en la agencia tributaria del Ayuntamiento de Madrid, que por cierto casi ganamos las elecciones y 4 días se las preparamos. ¿Por qué? Porque la gente oye música diferente. La gente oye que aquí puede haber una alternativa sindical. No tenemos liberado, no tenemos subvenciones, porque no tenemos dependencia de nadie. Las subvenciones es la compra de los sindicatos, bajo nuestro punto de vista. Bueno, y la realidad, la verdad, lo ha demostrado. Y los liberados pasa un poco lo mismo, ¿no? Mal utilizado, bien utilizado, los liberados son muy positivos, porque, bueno, si te digo, yo he estado trabajando en otros sindicatos, nunca sabía un liberado, me dedica muchas más horas de las que dedico al trabajo, porque la dedicaba en mi casa a trabajar por el sindicato. Pero eso no lo es, ¿vale? Y por lo menos en la administración pública, así lo vemos, y lo vemos en muchos sitios donde están vendiendo los derechos de los trabajadores, los están vendiendo por 12 vivas. Y eso lo vemos. El otro día tuvimos una reunión de todas las secciones sindicales de Madrid, de Somos Sindicalistas, que ya somos unas cuantas, gracias al esfuerzo de la lucha, y nos hablaron los trabajadores que tienen miedo a la patronal y a los sindicatos, porque les coartan. Luchan contra la consigna en todo, por lo menos en Madrid, la consigna es que somos sindicalistas ni agua. Luego han globalizado la negociación colectiva, de la manera que todo aquel que no tenga el 10% de representación en el ámbito global, que ellos han hecho su normativa para estar en la negociación en el ámbito global, no pueden negociar un convenio. Nosotros en la agencia tributaria tenemos nos quedamos a un solo voto de OGT y muy lejos por encima de comisiones sobre el CGT. No podemos estar en una mesa porque el Ayuntamiento de Madrid, como tiene globalizada la negociación, nos impide estar en esas mesas. Tampoco podemos convocar elecciones sindicales en una empresa, aunque no haya representación en esa empresa, porque solo esa potestad se le ha dado la normativa a los sindicatos mayoritarios, los que tienen 10% en el ámbito estatal. Por lo cual nos vemos que estamos formando sectores sindicales y no podemos presentar elecciones. Es decir, solo puedes presentar las elecciones o promover elecciones si tienes un tanto por ciento muy elevado de la firma de todos los trabajadores. Esas reglas y esa potestad que tienen los grandes sindicatos están diseñadas a posta para garantizar la paz social, por una parte, garantizar la paz social por una parte y por otra, pues decir al uno todo aquel que me haga la competencia, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nosotros, como somos sindicalistas, queremos cambiar. Creemos y nos estamos demostrando a nosotros mismos que cuando nos presentamos con un mensaje diferente, las empresas que nos presentamos con un mensaje diferente, porque la gente está harta de estos sindicatos, muchas veces no solo el mérito nuestro, sino el mérito, la falta de sindicalismo que hacen los demás, pero oyen un mensaje diferente y se agarran a ese mensaje diferente. Nosotros sí creemos que se puede. A nosotros nos llaman el sindicato de Podemos, aposta para relacionarnos con Podemos, pero realmente nosotros no tenemos ningún vínculo con Podemos. Sí que es verdad que nos hemos reunido con Podemos y con Izquierda Unida hace poco en el Congreso, por ejemplo con Izquierda Unida, porque queremos que se cambie ese modelo. Un poco antes de compañía, que cambia la normativa para que nos dejen participar. Porque si no cambiamos la normativa, y si ellos no están de acuerdo en cambiar la normativa y luego gobiernan y no cambian la normativa, los sindicatos minoritarios o los propios trabajadores no van a tener esa herramienta de defensa que necesitan para